La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar a nivel global que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, alineadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Pero, ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender mejor cómo se llevó a cabo, necesitamos conocer los antecedentes o situación previa en Europa, dentro de las cuales están los enfrentamientos ideológicos. La crisis económica del capitalismo originó enfrentamiento entre los diferentes sistemas: el liberalismo democrático, el fascismo y el comunismo soviético, que se transformaron en doctrinas mutuamente excluyentes. Dentro de los antecedentes está el expansionismo alemán en el continente, que comenzó violando el Tratado de Versalles, creando una política armamentista y saliendo de la Sociedad de las Naciones. Pese a los avances alemanes, las potencias occidentales eran cautelosas, esperando un enfrentamiento entre nazis y soviéticos. Pero Hitler y Stalin firmaron en 1939 un pacto de no agresión, el cual no implicaba una alianza entre aquellos países, sino que favorecía a los rusos con la adquisición de territorios. Al establecerse el pacto, los demás países vecinos quedaron sorprendidos. Como verán, predominaba una gran tensión en todo el continente. La causa inmediata que desencadenó la guerra fue la invasión de Alemania a Polonia. Ante esto, las potencias aliadas de Polonia, es decir, Francia y Gran Bretaña, le declararon la guerra a Hitler el 2 de septiembre de 1939. La Gran Guerra constó de dos grandes fases: la fase europea y la fase global. La fase europea constituyó la alianza militar entre Alemania, Italia y Japón, conocida como el eje Berlín, Roma, Tokio. Se caracteriza por el rápido avance alemán en todos los frentes, derrotando inmediatamente a Francia en la Guerra Relámpago, quien debió adoptar la política nazi. Por ende, Inglaterra quedó sola contra Alemania. Además, los nazis bombardearon Londres, pero los británicos, liderados por Winston Churchill, se defendieron muy bien, haciendo que Hitler retrocediera. Al mismo tiempo, Italia intenta tomar los territorios del norte de África, que pertenecían a los ingleses, y de esa forma dominar el Mediterráneo. Pero no pudieron, y los ingleses comienzan a ganar territorios gracias a la contraofensiva frente a los fascistas. Por esto, Alemania envía un ejército y los frena. Esta fase culmina con la inesperada Operación Barbarroja, la invasión de Alemania a la Unión Soviética en 1941, pese al trato acordado, sumándose a Inglaterra contra el imperialismo alemán. Luego encontramos la fase global. Primero, se caracterizó por la recién mencionada invasión alemana a la Unión Soviética. Sin embargo, uno de los inviernos más fríos en la historia del territorio ruso se estaba llevando a cabo y el ejército alemán quedó realmente debilitado. Pero aún así lograron su conquista. El ejército soviético de contraataque venció a los alemanes y, aprovechando su ola de victorias, llegó finalmente al corazón de Alemania. Al otro lado del mundo, Estados Unidos se veía fuertemente amenazado por el afán imperialista de Japón, quien tenía sus ojos puestos en las Islas Filipinas, entre otros territorios. Inesperadamente,
Japón ataca la base naval de Pearl Harbor en Hawái, originando inevitablemente la entrada de estas dos potencias al conflicto: Japón al eje y Estados Unidos a la alianza. Mientras, en África del Norte, hay una serie de contraataques por parte de los británicos hacia el eje. En pocos meses, los alemanes, agotados, se han forzado a retirarse, logrando la esperada victoria de Gran Bretaña. En Italia, frente a los fracasos de los ataques fascistas, arrestan a Mussolini y le otorgan los poderes a Badoglio, quien, pese a afirmar fidelidad con el eje, comienza secretas negociaciones con la alianza. Aquí surgía la tensión de comunistas, que intentaban invadir el territorio del sur. Entonces, cuando Mussolini fue liberado, intentó escapar, pero fue capturado y fusilado por guerrilleros antifascistas, determinando la derrota de Italia fascista. Mientras tanto, los antiguos aliados del eje, es decir, Finlandia, Rumania, Bulgaria y Hungría, son liberados de la ocupación germano-italiana por la Unión Soviética y establecen sistemas prosoviéticos. En Alemania, las tropas soviéticas eran invencibles. Habían llegado a Berlín con el fin de liquidar de una vez por todas a Alemania. Hitler, al verse atrapado, se suicida en 1945, consiguiendo al fin la derrota de la Alemania nazi. Al otro lado del mundo, Estados Unidos fue avanzando y ocupando territorio japonés. Tras la derrota de Alemania e Italia, deciden dar término rápidamente a la guerra, lanzando una bomba atómica sobre Hiroshima. Luego, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón. Entonces, 2 días después, Estados Unidos lanza la segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki, presionando y asustando a Japón, quien firma su rendición incondicional inmediatamente. Es importante aclarar, entre la alianza existían varios desacuerdos respecto al modo de actuar. Además, sus diferencias en ideales políticos fue generando un tenso clima de desconfianza los últimos años de guerra. Además, en el transcurso, China se unió a la alianza por ser el principal enemigo de Japón en un principio. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, murió sin saber el final de la guerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué dejó? Pérdidas humanas. Aproximadamente 55 millones de personas, sin contar los más de 5 millones de judíos asesinados en el Holocausto que llevó a cabo Alemania. Quien más vidas perdió fue la Unión Soviética, seguido de Alemania y Polonia. En contraste, Inglaterra y Estados Unidos sufrieron pocas muertes, sin superar las 500.000 vidas. A largo plazo se evidenció un notorio descenso de población masculina. También podemos encontrar pérdidas materiales y financieras. Miles de ciudades fueron arrasadas, tanto por nazis como por estadounidenses y soviéticos. Claro ejemplos son Stalingrado, Varsovia, Hiroshima y Nagasaki. Además, están los efectos psicológicos y morales. El mundo quedó aterrado con lo que había pasado durante la guerra, principalmente por las torturas de la Gestapo, el Holocausto, las bombas nucleares y las múltiples guerras civiles. Por otra parte, están las modificaciones territoriales. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación, que luego serían solo 2. Casi toda Europa Oriental quedó en manos de los soviéticos, por ser los principales responsables de la derrota nazi. Japón perdió todas sus posiciones acumuladas en su periodo imperial. Corea fue dividida en 2, y Francia se quedó con Indochina, que conjunto con Inglaterra recupera las colonias africanas que le fueron arrebatadas durante la guerra. Finalmente,
se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¡Tarán! Fueron excluidos todas las potencias del eje, y además la Unión Soviética decidió no integrarla inicialmente, ya que encontró que sus principios estaban muy ligados a las democracias liberales de Occidente. A diferencia de la Sociedad de las Naciones, a la ONU se le otorgaron amplios poderes para intervenir pacíficamente en los conflictos internacionales. ¡Fin!